Creo que lo que nos preocupa es que en algún momento la IA va a producir novelas que van a ser mejores que las que escribimos nosotros. Va a ser poemas mejores. Perder el pedestal en el que estamos. Pero te voy a decir algo, ahí nos devuelve entonces a la realidad de la poesía. ¿Escribes porque el acto creativo lleva en sí mismo el placer? ¿O escribes para que los demás te aprecien y te vanaglorien? Abel Rubén Romero ha construido una trayectoria en la que convergen la literatura, el pensamiento y el derecho. Poeta, ensayista, narrador y abogado mexicano, ha encontrado en la escritura una forma de explorar la memoria, la identidad y la condición humana. Autor de obras como Luminiscencias y La luz que sobrevive, también ha impulsado espacios de difusión y formación literaria, convencido de que la poesía sigue siendo un puente para dialogar con el mundo. Su trabajo refleja una mirada serena y profunda sobre la palabra como herramienta de transformación y encuentro. Es que los nuevos poetas van a poder crear obras a través de prompts más complejos y creo que ahí ahora está la dinámica, ¿no? Cómo crear un prompt más majestuoso para que la obra que pueda crear cualquier inteligencia artificial quede mucho mejor, ¿no? Porque realmente lo que está en la IA es la inteligencia de toda la humanidad, ¿no? Y es un espejo tuyo. Todos somos una IA natural chiquitita. No se me ocurre otro gran momento para escribir un poema que cuando se está hundiendo un barco, porque sabes que está perdido y lo único que te queda es ornamentar los últimos minutos, ¿no? Algún día perderemos nuestra existencia biológica como la entendemos, ¿no? O como estas funciones orgánicas hacia depositarnos en una existencia inorgánica, que es las máquinas que estamos creando, ¿no? Bueno, hay un entorno de mercado que permite tener acceso a esto y no todos. Si socializamos la tecnología y el conocimiento científico, la humanidad está salvada. El futuro ya llegó, pero está mal repartido. Siempre ha sido así. Listo, ¿cómo estás, Abel? Bien, acalorado. Mucho calor, te agradezco mucho que hayas venido. Nos conocemos de hace bastantes años, ya vamos a cumplir 40 y qué? 41 años. 41 años. No sé. Bueno, no, de que nos conocemos como 35, ¿no? Como... Niños. Ajá. Niños en la primaria. Sí, a los 10 años por ahí. Y nos reencontramos hace 2 años. Menos, ¿no? ¿Menos? Hace un año. ¿Hace un año? Sí, así. Sí, fíjate que yo sí me acordaba, bueno, tú también te acordabas de mí, nos acordábamos. Yo no conservaba o no conservo ninguna amistad de la primaria, ¿tú sí? Algunas. ¿Sí? Sí, algunos cuantos. Pues porque yo todavía estuve allá más tiempo, ¿no? En el pueblo. Tú migraste. Me despoblé. Te despoblaste. Bueno, pero te fuiste primero a otro pueblo, ¿no? Sí, siempre hemos emigrado de pueblo en pueblo. Y claro, al pueblo al que llegas, después descubres que también es pueblo, ¿no? Y así claro. vas. Y si sales de esta ciudad y sí, te vas a otra, descubres claro. que vives en un pueblo. Ciudad de México es un pueblo si vas claro. a otra ciudad. Y así. Y llegas a otro pueblote, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó eso en Sevilla. ¿Ese Sevilla es pueblo? Es un pueblote. Ajá, es un pueblote. Eso es muy interesante de saber qué es pueblo y qué no es pueblo, porque antes eran los habitantes, ¿no? Pero sí hay... No sé, como que hay un aire conservador, tradicionalista, ¿no? Quizás entonces todas las ciudades tienen su lado de pueblo. Ciudad de México tiene colonias que se sienten todavía pueblo, ¿no? Sí, los barrios, ¿no? Ahí en Iztacalco, Azcapotzalco, Milpalta. Coyoacán también tiene... Coyoacán tiene su sensación. ¿Qué será? Como una identidad. Es que yo pienso que, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero del concepto de ciudad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de ciudad? Y yo creo que quizá la ciudad es aquello que no tiene como un arraigo, como una identidad específica. Buena definición. Si no tienes arraigo, es ciudad, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar en cualquier otro lado, ¿no? Y sin embargo, eso que te hace sentir que es peculiar este lugar, pues es quizá el rasgo distintivo de pueblo, ¿no? Sí. Acércatelo un poquito más, porque como todavía no le pongo se escucha el eco. Ajá. Ahí ya te escucha, ya pareces un locutor de radio. Y así hablas así, cerquita, ¿qué pasó, carnal? Oye, gracias por venir. El podcast se llama Duelo Sapiens. Y te voy a hacer una pregunta porque yo estaba segurísimo de que se entiende qué significa, pero ya me di cuenta que no. Entonces, ¿tú qué entiendes por Duelo Sapiens? Duelo Sapiens. No sé si habla como a un periodo de duelo o si a un combate entre dos Homo sapiens. Justo yo pensaría que se entiende lo primero, que estamos atravesando un duelo como especie, ¿no? O nos estamos encaminando a un duelo como especie. Uh-huh. Pero después un compa me dijo, no, yo había entendido que era un duelo entre dos combatientes. Entre dos mentes, ¿no? Y yo dije, está chingón. Digo, no es eso, pero es muy, muy de red social, ¿no? Pero me gusta más el término del duelo mortuorio, ¿no? Del sapiens en extinción. Está me cabrón. parece. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo que justo estaba platicando ahorita con una amiga poeta que viene a la lectura que tenemos más tarde. Sí. Sobre la virtualidad. Yo creo que lo único que hacemos es que estamos encontrando nuevos entornos para trasladar nuestro mundo ficticio, pues, ¿no? O sea,
Más bien nos estamos trasplantando a otro lado, ¿no? Interesante. O sea, el duelo es del cuerpo. El duelo sí, quizás algún día perderemos nuestra existencia biológica como la entendemos, ¿no? O como estas funciones, no sé cómo decirlas, orgánicas, Sí. hacia depositarnos en una existencia inorgánica, que es las máquinas que estamos creando, ¿no? Bueno, no que está creando la humanidad. Es muy interesante porque ya está pasando. El celular es el primer órgano externo no biológico indispensable que tenemos porque ya no somos viables, al menos en una ciudad, hablando de pueblos y ciudad. En la ciudad sin un celular es como si te faltara un riñón. No puedes cobrar, no puedes pagar, no puedes depositar, no puedes... Pero yo pienso, y no solo lo pienso yo, estamos creados siempre desde el principio, la humanidad se creó con una existencia peculiar. Simios, en algún poema lo pongo como los simios esquizofrénicos, ¿no? Algo así. Porque empezamos a crear un mundo ficcional, inventamos algo que no era tangible y siempre lo trasladamos a otros medios, ¿no? A otros soportes. La roca, ¿no? Las cuevas. Sí. El arte es eso, ¿no? Es el trasladar un conocimiento o una forma, algo que está de forma abstracta e intangible dentro de nosotros y que es en común, lo transportamos a otro soporte, y el soporte pues eran las cuevas, o el soporte era la escritura desde que se empezó a utilizar de cualquier forma y a través de todos los soportes por los que ha circulado la escritura, desde los jeroglíficos, ¿no? Desde, los papiros, los rollos, ¿no? En fin, siempre hemos encontrado formas de poner este mundo ficcional o este mundo de fantasía que habita en nosotros, este mundo imaginario, lo colocamos en el exterior. Incluso una catedral, por ejemplo, tiene su forma de ser una creación, una exteriorización de esa ficcionalización que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, la cultura en sí es eso, el relato fantástico que el ser humano se quiso contar, pero además fue un relato que construimos entre todos, ¿no? Con las, ¿cómo se dice? Con los matices políticos que hay de eso, ¿no? Que desde luego pues hay grupos dominantes que imponen estos discursos, estos imaginarios colectivos, creo que es la forma más adecuada. Estos imaginarios colectivos pues son auspiciados con fines de poder también y a veces son horizontales, ¿no? Pero al final hay una aceptación de la colectividad de una fantasía o de todos los temas abstractos que existen en la mente humana, ¿no? El amor, por ejemplo. ¿Qué es el amor? El amor es una de las grandes fantasías que tenemos, porque además cambia constantemente. Pero necesaria, ¿no? O sea, sí, pues claro, está ahí, ficción. Nos habita. Eso, ¿cómo podemos decir que esta ilusión no es real, pues? O sea, ¿cómo podemos decirla si nos mueve? Mueve al mundo, ¿y qué importa si es real, no? Si al final te hace mover, ¿no? Claro, es que esta ficción en la que vivimos nos constituye, nos define y la ponemos en común. Pensar, por ejemplo, que el dinero es tendemos a decir que la gente materialista es muy concreta, ¿no? No hay nada más imaginario que el dinero. De hecho, creo que casi, yo creo que lo compartes, creo que el dinero es la única ficción universal. Y la más socorrida, recurrida y por la cual podríamos pelear. El poder también, ¿no? Pero yo creo que claro, pero el dólar te lo aceptan aquí. Exacto. Y en China. Bueno, lo que pasa es que justo es un símbolo, el dinero no solo es un símbolo económico, sino es un símbolo político también, ¿no? Es decir, no es lo mismo un dólar que un bolívar o que un peso o que un colón o que, en fin, no es lo mismo tener o sea, esa moneda se deposita un simbolismo demasiado grande, ¿no? O sea, y además la parte especulativa. Nosotros no sabemos realmente si nuestro dinero está respaldado por el... No está, es un hecho. Entonces, pero, o sea, se supone que está respaldado por índices económicos que nos transmiten todos los días, que esos 10 pesos están respaldados por estos índices que tenemos todos y que los analistas financieros nos reportan todos los días por la mañana. Entonces, estos 10 pesos que yo tengo, o estos 20 pesos, tienen un respaldo de una dinámica económica. Pero nosotros damos el voto de confianza de que en realidad esos 10 pesos, que son papel o moneda, o papel moneda, tienen ese respaldo. Pero eso es un voto de confianza grandísimo, que por eso ocurren las devaluaciones, ¿no? No, de hecho, no, o sea, eso ya es un hecho. No existe un respaldo de oro ni de nada.
Y tiene muchos años, creo que fue en los 70s en Estados Unidos donde... Que sí, que se dinero dejó el valor fiduciario. oro. Uh-huh. Pero como compartimos la deuda, que eso sí lo compartimos todos, entonces nadie dice nada, ¿va? Porque la deuda también es universal. Te quería preguntar algo al relación a tu profesión. ¿Eres poeta abogado o abogado y poeta? Poeta, soy poeta esencialmente, pero abogado por necesidad. Es que a mí cuando nos reencontramos, pues, o sea, nos llevamos de la primaria, después nos perdimos la pista y cuando nos volvimos a echar un café o un whisky, ya no me acuerdo, cuando me enteré que te dedicabas a esas dos profesiones, ¿no? Abogado y poesía o poeta y abogado, me pareció bien extraño y al mismo tiempo bien interesante porque pareciese que son como si tuvieras una, ¿cómo se llama? Con la gente que tiene dos personalidades. Exactamente, ¿no? Como que no se lo lleva, ¿no? decimos porque puede ser ofensivo para los neurodivergentes, pero no, fíjate que en realidad no es así. Los dos escribes, eso es importante. Sí, de hecho yo insisto, mira, esto me lo acaban de preguntar en una entrevista que di para TV Mexiquense, no fue para Radio Mexiquense. También porque generalmente se piensa, yo creo que en nuestro tiempo se piensa que los abogados están lejos de la poesía o que la poesía está lejos de los abogados. Pero realmente, sobre todo en el siglo XIX y XX, siglos XIX y XX, a ver, así como ahora el poeta no podía vivir de ser poeta, ¿no? ¿En algún momento el poeta pudo vivir de ser poeta? Ha habido periodos, sí ha habido periodos en distintas culturas de la humanidad donde el poeta ha tenido un sitio decoroso, ¿no? Digno y auspiciado por el poder, ¿no? Yeah. O sea, en Roma, por ejemplo, en la Roma antigua, pues claro, el poeta era auspiciado por el poder político. Y entonces... ¿Y eso sería poesía? Pareciese que si está... Claro, lo que pasa es que realmente esta idea radical de la poesía como un ejercicio rebelde y ajeno al poder es muy moderna. O sea, en realidad surge en el XIX esta visión. Primero estaban auspiciados, te digo, en la Roma antigua. Después, por ejemplo, hablando de los siglos de oro, los poetas españoles siempre estaban pegados a la aristocracia y recibían apoyos, ¿no? O sea, ellos pertenecían a una corte y escribían por encargo. Sor Juana escribía por encargo, ¿no? O sea, le decía a alguien, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una comedia o que me escribas una obra de tales características. Los poemas grandes que ahora conocemos de Sor Juana, bueno, no de Sor Juana, me voy a referir específico a Góngora, que es su paralelo, digamos, pero en España. Lo que escribía era por encargo, ¿no? Este poema de las soledades está dedicado al duque de Alba, me parece, y entonces, pues eran encargos que hacía el poder político y a cambio de favores, ¿no? A ver, te voy a prestar esta finquita que tengo acá. Eso en los siglos pasados. A partir del siglo XIX, que viene con este empoderamiento de la burguesía a nivel internacional, se empieza a debilitar la aristocracia y entonces se va desplazando a los poetas y a los escritores del proteccionismo de estos mecenas, van cambiando hacia el trabajo periodístico. O publicitario, ¿no? También. O publicitario, exactamente, que esto es a finales del XIX y principios del siglo XX. Pero bueno, entre todo eso, pues todos los poetas tenían que estudiar algo, ¿no? Porque sus mismas familias los impulsaban. Y tienen que escoger, como hasta ahora, una profesión que les asegurara poder comer o poder mantener una familia, poderse dedicar a una profesión digna. Quizás era más digna en el siglo XIX la abogacía. Pero muchos poetas del siglo XIX y del siglo XX fueron abogados. Ok. Sí, esto no creas que te digo, no es reciente, ¿no? O sea, y muchos de ellos, creo que hasta García Márquez, ¿no? Que tomaron algunos meses de... García Márquez, Jaime Sabines por ahí, creo que Octavio Paz también estudió algunos meses. En fin, muchos de los poetas estudiaron Derecho del siglo pasado. Es que claro, en el fondo, si se trata, o sea, es el uso de la palabra. Y sí, y no está tan lejos. Hay a ver, la retórica surge paralelamente, tanto en el... Es que se me ocurre, perdón, no, tengo que decirlo, como que en uno defiendes la verdad y en otro defiendes la mentira. Tú no, pero... No, es que sí, es que los dos, y otra vez volvemos a la cosa de la ficción. El poeta también es un mentiroso, y lo dice Platón, ¿no? Pero para decir, o sea, miente para decir la verdad, el poeta. Podría ser. Y el derecho a lo mejor usa la verdad para defender la mentira. Yo creo que, lo que pasa es que los fines que persigue el abogado son mucho más pragmáticos. O sea, el abogado lo que quiere es defender una verdad que beneficie a su cliente,
quizás no necesariamente miente, que podemos mentir como abogados, ¿no? Bueno, yo tengo por ahí un aforismo que dice, los abogados no mienten, solo escogen los gestos útiles de la verdad. Claro, eso es verdad. O sea, no es lo mismo mentir que elegir que sí vas a enseñar y que no, que eso más bien es mala fe, más que una mentira, ¿no? Es el ocultamiento de los rasgos que te son inútiles. Pero a ver, entonces el fin del abogado es pragmático, es decir, tiene que ser eficaz para su cliente y defender sus derechos. Pero el fin de la poesía no es ese. El fin de la poesía, esto es muy debatible, pero es cierto que el fin es tratar de concentrarse en crear un artefacto de palabras que tenga una función determinada, pero sobre todo que tiene una función estética, una función de goce principalmente, ¿no? O sea, no persigue un fin más que, digamos, ella es el fin en sí misma, pues, la poesía, ¿no? O sea, y no podrías redactar algo, un contrato estéticamente, estaría bueno, ¿no? Sí, de hecho, lo hago. Parte de lo que... Oye, una demanda, ¿no? A tu pareja, pero en poesía. A mí mi jefa, bueno, lo utilizo yo en algunos de los escritos jurídicos. Sí intento también conmover y utilizo la retórica para conmover. Ok. A veces este arte de decirle estúpido a un burócrata o a un juzgador o a alguien de forma elegante, pues ahí te sirve la retórica para que le digas idiota sin que se dé cuenta. Esto, a ver si no me linchan. Pero sí, claro, encuentras la forma de conmover y si te va a leer un juzgador, tú necesitas que se conmueva. Claro. O necesitas apelar a su emocionalidad. Sí se utiliza, se emplea en el derecho. Y te digo que me decía una jefa que tuve abogada, me decía, es que tus demandas parecen novelas, ¿no? Yo, pues sí, claro, yo tengo que estructurar una historia que sea coherente, que, o sea, es divertido también. Ahora el problema, pues, es que te encuentras del otro lado que creo que sí el aparato burocrático y en específico los jueces cada vez son gente menos preparada, ¿no? Y que no tienen capacidad lectora. ¿Y recuerdas alguna, no tanto decir que el contrato obviamente no, pero algún aforismo, frase o párrafo o la esencia de algo en algún contrato en tu carrera como abogado donde dijiste, me mamé? Sí No lo recuerdo, no recuerdo, pero sí he tenido muchas frases, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estaba yo elaborando una apelación de un asunto familiar que no puedo revelar demasiado, pero sí en alguna parte hice una pregunta retórica, de estas preguntas que realmente no esperas que sean contestadas, uh-huh, sino con la finalidad de que se sintieran un poco conmovidos del daño que le están causando al niño, ¿no? Al menor que está en medio en una disputa entre dos padres. Y sí les puse así, no recuerdo la frase exacta, pero sí les puse quién va a reparar o cómo van a reparar las cosas que la negligencia burocrática produjo en el niño, ¿no? Era un poco más emotiva la frase, pero sí con el afán de... Es decir, ¿quién lo va a...? O sea, Sí, ¿quién va a restituir? Es que no recuerdo, pero ¿quién va a restituir el cariño que se le privó al menor por la negligencia burocrática? Ándale, algo sí. Así. Y sí es cierto, ¿quién le va a devolver al niño? Lleva 3 años en el juicio y ya no puedo revelar más. Mira, se me pone la piel chinita. Oye, qué interesante lo que dices, porque ahora entiendo que una manera de definir una pregunta retórica es una pregunta que no tiene respuesta o que nadie se atreve a responder porque sería asumir alguna culpa o... Más bien es justo una pregunta que no espera respuesta. Es una pregunta que haces, pero que la haces con otro fin, no para que te sea respondida, ¿no? Y yo me parece que las preguntas retóricas tienen demasiada, pues son muy poéticas, pues, y son muy funcionales. Que tú se las haces a tu pareja cuando te separas, ¿no? ¿Cómo me vas a devolver todos esos años que te di de mi vida, ¿no? O sea, pues y realmente... la que sacas el celular, él. Ya lo vi, ya lo descubrí. Pero están muy cercanas, el derecho y la poesía. Además, porque su soporte principal es la palabra, ¿no? O sea, utilizamos la palabra escrita en el derecho y en la poesía. Pero también la poesía no solo tiene que ver con la difusión escrita, también tiene que ver con la difusión oral.
y en una audiencia tú vas a exponer un punto, o vas a defender, o vas a articular, vas a presionar a un testigo para que conteste lo que quieres, o a un demandado, o a una parte actora, en fin. La parte actora es el demandante, ¿no? Siempre suena raro hacer, ¿no? La parte actora. ¿Qué no sería la parte actriz? No, en términos jurídicos. Aguas ahí, ¿eh? En términos jurídicos así se dice. Pero entonces en la audiencia utilizas la parte oral para tus fines, para articular una pregunta, para hacer una objeción, cualquier cosa. Y a la hora de leer un poema, sobre todo con el uso de estas poéticas que son más orales, el slam poetry, por ejemplo, ¿no? En específico. ¿Qué es eso? El slam poetry es la improvisación en vivo. ¿Asesino? Improvisación no. Es la improvisación de poesía en un escenario. Ok. Así como existen, no sé, los jam de jazz o estas improvisaciones sí he visto, claro. Justamente he visto gente como Asesino que hace eso, pero le llevan una parte poética, sin música, y empiezan así y sí es muy poético. He visto muchos de España que hacen eso, que está muy chido. Sí, en México también se hace. Hay mucha gente que hace eso, pero tiene una presencia distinta, ¿no? O sea, es otro tipo. Son como artes, todas son artes de la palabra. Y esa parte oral, pues también se utiliza en la poesía, ¿no? Oye, yo pensaría, cuando platico en este podcast, la gente que viene normalmente está relacionada con temas creativos o artísticos, que no tiene que ser necesario, pero es algo que me agrada porque me gusta ese mundo. Y cuando discuto con gente en el podcast o en la vida normal, siempre hay un tema como de desesperanza, como de que es inevitable lo que va a pasar. Creo que es inevitable, por así llama duelo. Pero yo pensaría que es un gran momento para el arte. Y es un gran momento para la filosofía y para la poesía. No se me ocurre otro gran momento para escribir un poema que cuando se está hundiendo un barco. Porque sabes que está perdido y lo único que te queda es ornamentar los últimos minutos, ¿no? Hay un poeta chileno que seguramente conocen, que se llama Raúl Zurita, y tiene un ensayo maravilloso donde precisamente plantea la idea de que escribimos poesía y literatura en general para dar testimonio del sufrimiento humano. Uh-huh. Y más o menos dice que el día que se acabe el sufrimiento humano ya no tendrá caso, ¿no? Es seguir escribiendo literatura. Y es cierto, todos los momentos graves de la vida, por ahí tiene Vallejo también un poema al respecto, pero todos los momentos graves y agudos de la humanidad, ha habido gente escribiendo o haciendo arte, ¿no? Un pintor que estaba siendo perseguido en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Seguía pintando, no obstante, ¿no? ¿Los del Titanic? Sí, claro. Los escritores estos que fueron voluntarios en la Guerra Civil Española, entre ellos recuerdo a Orwell, ¿no? Que estuvo ahí. Bueno, a ver, en la Guerra Civil Española estuvieron todos los escritores, sobre todo los latinoamericanos más importantes de esa primera mitad del siglo XX estuvieron en la Guerra Civil Española. Pero en ese tiempo, creo que Hemingway también estuvo por allá, ¿no? Huxley, en fin, estos del lado anglosajón, ¿no? Pero del lado latinoamericano, pues estuvieron, no sé, hasta Octavio Paz y Elena Garro estuvieron en la Guerra Civil Española. De nuestros otros intelectuales, pues estuvo allá Siqueiros, estuvo Revueltas, no José Revueltas, sino Silvestre, ¿no? Y todos los intelectuales. Ahora, imagínate, estaban ellos en medio de la guerra civil apoyando al bando republicano, cuidándose de las bombas, ¿no? Yendo de un lugar a otro, y no obstante se tomaron el tiempo para seguir creando. A Revuelta se lo lleva los republicanos para que escriba ya una pieza dedicada a los republicanos, a la República Española. También Octavio Paz escribe allá un libro de poemas, ¿no? Y siempre en medio del sufrimiento, pues escribimos. Pero yo creo que más bien es que es inherente el sufrimiento, o más bien esta sensación catastrofista no creo que haya sido distinta en ninguna parte de la humanidad. Siempre hemos pensado que vamos a morir y damos testimonio, ¿no? Y siempre tenemos esto de la violencia, la agresión, todas estas infamias, pues no han dejado de existir a lo largo de la historia de la humanidad. Yo he escuchado mucho esto de que toda generación o toda época cree que es la última, ¿no? No, que es la última y que se siente protagonista, ¿no? De esto. Sin embargo, creo que siendo un poco objetivos,
esto es un poco mayor, ¿no? Es un problema y es una solución al mismo tiempo, porque no es que vayamos a desaparecer, es al revés. Estamos programando, es como tener un hijo. Si un papá tiene un hijo, lo peor que puede hacer cuando vea que es más alto y más guapo y gana más dinero es enojarse. Es decir, pues paso lo tuve, ¿no? Es lo que está pasando. Inconsciente y conscientemente estamos creando lo que viene. Sí. Estamos descubriendo que es más inteligente y va a tener cuerpo y quizás va a vivir más tiempo y eso nos aterra. Y creo que un papá no debería sentir miedo por eso. Todo lo contrario. El problema es que, claro, nadie estaba preparado para eso. Antiguamente, claramente, podíamos morir por una guerra, por una bomba, ¿no? Era la desaparición de la especie. Esto no es la desaparición de la especie, es la evolución de la especie. Por muy raro que suene, ¿no? Porque no está claro. Sí, yo creo que... es que ya no, justo en esto que te estaba diciendo de que hemos ido creando los soportes para trasladar nuestra imaginación hacia afuera de nosotros... Digo, sobre todo que en lo que nosotros hemos crecido en los últimos 40 años, ¿no? En los últimos 40 años hemos visto cómo se crean plataformas cada vez más sofisticadas, pero también que el desarrollo es mucho más rápido. A nosotros nos tocó ver desde los discos de 5 1/4, los disquetes, Sí. y luego vimos, no me acuerdo cómo se llaman los más pequeños, y luego vimos cómo salieron los primeros discos grandes que eran como, ¿cómo se llamaban? Unos discos plateados antes de los CDs. Los Laserdisc, ¿no? Laserdisc, algo así. que duraron nada, ¿no? Sí, duraron nada. Y luego vimos los discos, los CDs. Y vimos cómo se iba haciendo mucho más complejo el almacenamiento de información y su difusión y su distribución. Entonces, yo creo que todo el tiempo hemos estado buscando un soporte más eficaz de ya encontramos. Exactamente. Entonces, yo no lo veo de forma catastrofista, porque lo venimos buscando milenios. La diferencia es que la revolución tecnológica nos ha llevado a potenciarlo y a que ese avance sea mucho mayor, mucho más rápido. Y entonces ahora no hablamos de una revolución tecnológica, sino hablamos de las revoluciones tecnológicas, ¿no? O sea, muchas, constantes. Se van encimando, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, la IA es la revolución más reciente y se está desarrollando y ya se está creando a ella misma, ¿no? O sea, se está mejorando, se está... entonces yo creo que no lo veo catastróficamente. Yo creo que más bien vamos a encontrar la respuesta a nuestro afán de trascendencia, a nuestra inmortalidad. Quizá la vamos a encontrar en la tecnología. Ahora, ¿cómo sería una existencia ahí? Eso es un tema filosófico muy profundo, ¿no? ¿Qué diablos o cómo puede existir un ente sin tener el condicionamiento de la muerte que lo espera? ¿Tú te imaginas cómo serías tú si no tuvieras que morir? Que además esto también está en la literatura, ¿no? En los vampiros, por ejemplo. Yo creo que mucha gente y hasta cierta edad cree que no se va a morir. Porque si lo supiéramos, no nos tratáramos tan mal. Es decir, personalmente yo no conocí el concepto de tiempo hasta los 26 años. Previamente el tiempo para mí era una palabra. Cuando empiezas a ver a gente morir, cuando te enfermas, como que empiezas, ahora a mis 41 años, digo, mira, sí, el tiempo pasa. Y estoy seguro que alguien que tiene 60 tiene un acercamiento y un entendimiento de la muerte mayor. Es decir, no estoy seguro que incluso nosotros dos estemos realmente seguros de que nos vamos a morir. Sí. Porque asumimos que vamos a despertar, asumimos que no nos vamos a matar saliendo de la calle, como que lo damos por hecho. Pero entiendo a qué te refieres, que el sentido de la vida te lo da la muerte. Claro. De hecho, cuando estás cerca de morir, cuando alguien cercano se muere, si sientes el relieve. Hay como dos decisiones. ¿Me cuido o no? ¿Cuál me cuido, cabrón? Mejor vivo más fuerte. Mejor vivo más fuerte porque me va a morir. Sí, definitivamente. Es una pregunta y te la hago, que te la regreso, porque es algo que me gusta preguntar. Se lo he preguntado a mis papás, que ya es una realidad. Los factores de Yamanaka se llaman así, un japonés que ganó el premio Nobel para poder hacer como reprogramación celular. En Estados Unidos, eso fue hace como 6, 7 años, y es hace como un mes, un doctor de Harvard que se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero el punto es que él logró que la FDA aprobara
experimentación con esta reprogramación celular en humanos, porque se hizo en ratas y rejuvenecen. Es un hecho. O sea, tienen canas y es como si regresaras el tiempo. Entonces, Sinclair se apellida el doctor. Entonces, lo que la FDA hace un mes aprobó es que ya se aprueba en humanos la experimentación, no del cuerpo completo, pero de un ojo, de gente ciega. Porque es como un órgano muy complejo y está muy focalizado y es el mejor momento o la mejor manera para probar. Pero teóricamente se puede hacer ya la reprogramación celular en seres humanos. Es decir, lo más probable y lo más seguro es que tú y yo podamos decidir cuánto queremos vivir si nos alcanza, que ese es otro tema, ¿no? Mi pregunta es, tenemos el dinero, estamos en nuestros 40 bajos, cuando tengamos 60, vamos a pensar en 20 años, llega la solución y va a costar, no sé, 5,000 pesos al mes, ¿no? Para que sigas extendiendo eternamente tu vida. Tu suscripción. Tu suscripción, ¿no? O sea, cara, pero accesible. ¿Cuánto tiempo quisieras vivir? ¿Hasta qué edad? De 35 años, o sea, bien. A mí me parece que el privilegio de elegir tu muerte es maravilloso, ¿no? Eso sin necesidad de la... Es una novela, ¿no? Sin necesidad de la reprogramación celular. No lo sé, yo creo que nunca lo he pensado, porque creo que también se puede volver demasiado doloroso vivir tanto, ¿no? Mal. ¿Bien? También, puede ser aburrido. Pero ¿cómo sabes? Nadie ha... ¿No has tenido periodos de tanta calma que te da hueva? Sí, pero eso es debido al cerebro, al pensamiento, ¿no? Porque no lo puedes apagar. Claro. Entonces también puede ser muy sofocante. Sí, Justo, seguro. Sí. Solo el hecho de estar pensando todo el día, todos los días, imagínate durante 100 Pero años. ¿tú crees que Jeff Bezos o la gente...? Es que también, eso me parece ya también un ejercicio de un narcisismo desbordado. O sea... Los dueños del mundo sí, y los que han hecho la historia... Los que critican mucho al narcisista, pero el narcisista construye el mundo. Lo destruye también. ¿Los dos? No, yo creo que no. Mira, yo creo que, a ver, puede ser. Detrás de un narcisista. ¿Pero cuántos años? Siempre hay masas. No, es que no lo sé. Yo creo que unos 150 años 150. Sí me aventaba. Está bien, 150 está muy bien. Son 2 vidas. Sí, ya, 2 por 8, 160. 160. Y vemos en cuánto está la mensualidad. Exactamente, a ver si me alcanza, ¿no? No, pues sí hay muchos problemas, porque también, sí, ¿cómo vamos a tener? A ver, que esto ya lo habíamos platicado. Si socializamos la tecnología y el conocimiento científico, la humanidad está salvada. Si sigue siendo el patrimonio de un puñado, nos va a llevar la fregada y van a seguir viviendo un puñadito de personas. Pero está socializado, o sea, por ejemplo, esta pregunta se le ha hecho a gente, dice... No, o sea, no estás loco, les quitaría el sentido a la vida, eso es antinatural. Y le digo, oye, compa, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un antibiótico? Porque si tienes una infección ya estarías muerto. Sí, pero también es cierto que hay un entorno de mercado que permite tener acceso a esto y no a todos. No, eso sí te entiendo. O sea, no, hoy ya es lo que siempre dicen los futurólogos. El futuro ya llegó, pero está mal repartido. Siempre ha sido así. Ese es mi cuestionamiento. Y será peor. Ese es mi cuestionamiento. Si se va a quedar en pocas manos o cómo vamos a hacer que llegue a todos. No, yo siento que no hace falta predecir, sino hace falta analizar el presente. Analizamos el presente. Sí está socializado el futuro, porque acceder a una IA, Cloud, que es la más potente ahorita, o ChatGPT 5.5, que es la actual, cuesta 400 pesos al mes. Calculo que 3 micheladas. Sí está socializado. Que la gente diga, chinga, ¿por qué voy a pagar eso? Es porque no sabe para qué es. Pero me parece que está muy socializado y de hecho lo que dicen, y eso sí está feo, es que ya no va a costar eso. O sea, está subsidiado. No debe costar eso. Uh-huh. Lo hacen para que la gente recibir datos, se socialice, pero van a empezar a subir los precios. Muy, muy probablemente suban los precios y el gap o el abismo entre la gente se va a hacer. Y eso es muy peligroso, sí es muy peligroso. Y ya está va pasando. Generando una brecha, porque además justo, a ver, mira, ya no hablemos de IA, sino ¿cuánta gente en el mundo no tiene acceso a una computadora? Agua, a luz. Agua. Ya lo dijo Yuval. Energía eléctrica. Yuval Harari lo dijo, el futuro ya llegó, pero no es para todos porque en el 2000, bueno, su libro dice otro año, pero en el 2026 hay gente que vive en el 2030
Y la otra mitad del mundo no tiene luz ni agua y vive en la Edad Media. Claro, sí, sí. Y eso sí está culero. Sí, sí, claro, la polaridad, ¿no? Entre los hemisferios solamente, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio ¿Cómo le dicen? El sur global, ¿no? El sur al global. que les va, Exactamente. no les va tan chido. Entonces, 150 años. 160 quedamos, 2 vidas, 2 de 80, me parece que está bien, con mucha atención psicológica para no enloquecer, güey, porque oye, con 41 hay días que uno se lo lleva a la chingada, sí, sí, está cabrón, sí. Sí, estar vivo sin propósito es y bueno, ya digo, nada más para agregar más ¿Más emoción? Okay. No, más como el estudio que te pasé de qué, bueno, un ya, estudio de la app esa de la aplicación, que ese es otro tema. Es interesante cómo el hombre particularmente, se está quedando sin propósito, ¿no? Y eso, es decir, estamos como contra la biología, las ideologías se están oponiendo a la biología y eso nos está haciendo... ¿A qué me refiero con biología? Sí, yo creo que sí sé a lo que te refieres, ¿no? Como que estamos desafiando nuestra naturaleza biológica, pues. Pero es que el ser humano es un trauma biológico. Claro, ¿no? Sí, pues es que, y esto el psicoanálisis lo tiene más claro, ¿no? Que todo es una sublimación de impulsos básicos biológicos. Discúlpenme por decir cosas, no soy especialista en psicoanálisis, pero siempre ha existido eso, ¿no? O sea, vivimos desafiando. Crecer humano es un constante shock, es un trauma, ¿no? Porque te están confrontando a culturalizarte. ¿Y esto qué implica? Pues desde niño te están diciendo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Si no, pues estaríamos orinándonos en cualquier lugar o defecando en cualquier lugar. Y siendo lugar. Felices. Desnuditos, ¿no? Y viviendo de una forma más biológica, más natural, ¿no? Y reproduciéndonos con quien se nos cruce, ¿no? Pero toda esa represión de la cultura nos lleva a sentirnos muy traumados todo el tiempo, vaya. Todas las cosas que reprimimos es como los zapatos estos que utilizaban para moldearse el tamaño de los pies. Sí. La cultura es esta horma o este zapato de compresión que no deja que el pie te crezca. Entonces, pues es normal. ¿Y el arte qué sería? Pero a lo que voy es que me parece que el arte es la consecuencia de este gran trauma. Justo en el momento en que empezamos a sentir esta represión sobre nuestro ser, pues entonces creamos. Y es la grieta en la horma, ¿no? El arte, así de me chance. Yo suscribo lo de Zurita que te decía ahorita, es el testimonio del lamento humano, o sea, el arte es el testimonio del lamento humano. Y digo, también de la felicidad, pero gran parte del dolor que sentimos por convertirnos en seres humanos y en parte de una cultura, pues se va sacando a través del arte. Y de que los hombres estamos perdiendo sentido, pero todo el tiempo, ¿eh? O sea, también es que yo creo que estamos expuestos a tantas transformaciones, la humanidad constantemente está expuesto al eterno devenir, ¿no? Al estar cambiando cada momento, que todo el tiempo estamos, pero lo mismo nuestros padres, ¿eh? O sea, yo creo que nuestros padres también vivieron un momento cúspide en sus vidas y respecto de los abuelos, ¿no? Nuestros abuelos tenían una visión del mundo completamente distinta. Ay, ¿sabes? Te escucho y siento que escucho a mi papá. Porque cada vez que le digo a mi papá, me dice, mijo, el mundo... Es el mismo. No, el mundo siempre se acaba cada 6 años, 7 años. Y yo trato de explicarle, no, créeme que no esta vez. Bueno, lo que pasa es que, es lo que te digo, lo que pasa es que yo creo que lo que sí se ha transformado es el vértigo. O sea, la transformación es vertiginosa. Y sentimos el vértigo con mucho más radicalidad. ¿Por qué? Porque ahora, a ver, justo, quizás las generaciones o la brecha generacional antes no era tan perceptible. Ahora, nosotros con alguien menor 5 años, o 10 años, 30 años, o 15 años, se siente como si uno fuera un anciano. O sea, yo para mi hijo ya soy un anciano, ¿no? Y yo creo que esas diferencias se van radicalizando por la transformación constante. Es más vertiginoso. Siempre ha habido transformación, pero ahora estamos viviendo una aceleración del cambio tremenda. Y eso yo creo que sí nos pone, nos enloquece a todos, ¿no? Oye, cambiando de tema, pero más bien profundizando el tema en relación a escribir, tanto en derecho como en poesía. ¿Tú qué tanto, por ejemplo,
vino un compa que es escritor, ¿no? Entonces me dice que no voy a decir la editorial, pero le tienen prohibido, ¿no? Usar la IA. Mi pregunta es, ¿tú qué tanto respeto le tienes a la poesía pura en el sentido de no usar la IA o sí usarla para corregir o para que te dé ideas? Sí, a mí me parece, a ver, la utilizo siempre para que me dé la primera lectura. A ver, primero hazme una corrección, ¿no? Las correcciones básicas. Pero no para crear. Ortografía, no, hasta este momento no la he hecho para crear. ¿Y cuál es la razón? Hasta se metió un ruido yo así creo como que, la Matrix. a ver, ya te había yo comentado que sí puede ser, o sea que sí tengo la intención de utilizarla, pero que sea en un proyecto que exprofeso para eso. Si yo quiero escribir un poema que está hecho para una plataforma escrita en un libro que le voy a entregar a un lector, es otra cosa lo que se tiene que hacer en ese texto. ¿Como para no traicionar al lector? Sí, claro, porque le estás vendiendo a un autor que no eres tú, ¿no? Entonces ahí sí como que... Pero ¿cómo sabes que no eres tú? Porque en realidad estás recurriendo... A ver, tienes razón. Esto es muy relativo, porque realmente lo que está en la IA es la inteligencia de toda la humanidad, ¿no? Y es un espejo tuyo, como... Oye, pero también lo que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, pues es también información de nuestra cultura. Todos somos una IA natural chiquitita. Exactamente. Que está llena de data. Exacto, pero yo creo que tiene que ver con el paradigma del autor. Exactamente. El paradigma del autor, ¿no? Y además esto también tiene tema jurídico. Hace poco la Suprema Corte emitió una jurisprudencia donde determina que una obra creada por IA no es susceptible de crear derechos de autor. Lo cual es estúpido. Te voy a decir por qué. No, yo creo que tiene razones legales. Porque, a ver, justo, hay una definición legal que es que es la definición de persona, ¿no? Dos tipos de personas, persona física, persona colectiva. La persona colectiva, que es una empresa. Uh-huh. O no solo una empresa, ¿no? Puede ser una comunidad, un estado-nación o X. Y la persona física, que es un individuo de carne y hueso concreto. Y cada una tiene ciertas atribuciones. ¿La IA a qué tipo de persona? O sea, primero... Es que te digo una cosa. ¿Tendría un tipo de personalidad la IA? Lo que pasa es que así como el derecho inventa ficciones y narrativas para encajar, ¿no? Como persona física, moral... Ajá. Tienen que inventar una nueva ficción. Claro. Una ficción híbrida. En este momento no existe todavía. ¿Sabes por qué no existe? Porque la gente, en general, toda la gente, y me incluyo también porque es difícil llevar el paso, juzga desde lejos. No juzga desde dentro. Es decir, si yo fuera parte de los que juzgan, yo primero lo que pensaría es, ¿por qué no mejor hago una ficción nueva? Una ficción híbrida, humano-IA. Yo creo que sí en algún momento tendrá que ser. Pero es que entonces estamos ante otra figura, que es una patente, ¿no? Vas a registrar un producto intelectual. Esto es un software y tiene una forma de protegerse, pero por otros mecanismos legales, pero no le considera una personalidad, sino un producto, es una cosa que puede pertenecer a una empresa, que es una persona, o a ¿no? O a un físico. Pero entonces, ¿cómo le vas a dar tu personalidad a esta entidad que a lo mejor y tú creas un personaje dentro de IA? Lo diseñas. Eso sí lo empecé a hacer porque estaba escribiendo una novela y sí empecé a desarrollar mis personajes dentro de... Yo creo que estaba utilizando ChatGPT. Y entonces sí, a ver, ahora ayúdame a crear este entorno. Ok, o sabes, acceso a cosas que yo no tenía. Uh-huh. Encuéntrame en la red una imagen, la que sea, una fotografía de tal ciudad en tal año. Y entonces me la encontraba, ¿no? O que tenga acceso a ti, porque la memoria del ser humano es muy frágil. Y puede ser que tú tengas una mina de oro narrativa pero tu memoria no te da. Es decir, si tú despliegas todo tu conocimiento y la IA lo que hace es que hace una memoria mucho mejor de ti mismo, es decir... Como que siento que el error es pensar que la IA es algo ajeno. Lo que pasa es que te voy a decir, o sea, también el problema de darle el reconocimiento, que es ahí en donde está la polémica de los premios ahorita. Bueno, te platicaba esto de la Suprema Corte de Justicia y que dice que no puede ser susceptible de generar derechos de autor. Es decir, justo si yo hago un libro con IA, no lo puedo registrar, ¿no? Y está bien, tendrán que inventar derechos de
híbridos. algo, ajá, tendremos que crear esta Nuevas otra palabras. forma de reconocer la existencia de un ente distinto, de un cyborg, ¿no? Ahora la polémica con los premios. Esto no sé si lo debo, yo creo que no lo puedo. No, sí lo puedo decir. Me invitaron a ser jurado de un concurso, no revelaré más, pero detectamos una obra que estaba creada con IA. La pasaron los editores. A ver, los jurados inicialmente no prestamos atención a las irregularidades. Claro, ya cuando nos dijeron, empezamos a ver con lupa y vimos que sí había como ciertos rasgos, ¿no? Sí, sí, sí. De que sí se sentía, ¿no? ¿Cómo te diré? Como muy mecánico. Algo que tiene ¿Era poesía? la literatura, era relato, pero algo que tiene la literatura es que todo el tiempo está creando estructuras verbales inéditas. Es decir, Sí. la buena poesía o Sí. la literatura está creando formas de que sientas el relieve del lenguaje. A veces cuando le pides, quizás porque el prompt no lo haces bien, pero cuando le pides, porque yo en el derecho la utilizo mucho. Si le pides, a ver, redacta, hazme un reporte, hazme el borrador de una demanda, claro, después yo tengo que revisar la demanda, ¿no? Y tengo que corroborar que esté bien o no. O le robo ideas de las que me dio y yo las copio, las pego, las modifico, en fin, ahí sí las utilizo mucho. Pero, entonces, ya se me fue el avión. Estábamos con lo de los concursos. Sí, que quisieron hacer Es que ese es un gran Entonces, ejemplo. ajá, entonces este relato era muy plano. Y entonces notamos que era demasiado plano y que sí podía ser hecho por una... ¿Y qué tal que notaron a alguien que hace mal uso de la inteligencia artificial y quien hizo un buen uso no se dieron cuenta? Es decir, Eso sí, eso tiene toda la razón, porque a mí me parece, justo lo que te decía, es un mal prompt. Nos dimos cuenta porque quien hizo el prompt, que yo te lo propuse alguna vez, vamos a hacer poemas, pero justo donde la obra no sea solo el resultado, sino el prompt que estamos nosotros introduciendo, para que entonces nos pueda generar una obra. Y a la hora de mostrar la obra, que eso a mí me parecería mucho más original ahora, o mucho más propositivo. Haz un libro de poesía, güey, pero donde sí le digas a la gente, a ver, esto lo hice yo y lo hizo Gemini, lo hice yo con Gemini. Autores, Abel Rubén Romero y Gemini. pensé que ibas a decir, y estaría chido poner el prompt al lado. Exacto, era lo que te iba a decir. Entonces pones la hoja 1 y pones el prompt y al lado el resultado. Y entonces sería como algo en colaboración con la IA. Esta idea la voy a hacer, no se la robe, por favor. Pero entonces vendes el libro así. Y la gente, porque además esto ya pasó, ¿no? Hay exposiciones de pintura, de fotografía, donde se presentaba tanto el código de programación como la fotografía, ¿no? O como la pintura, o donde tú podías ver el relieve para que te dieras cuenta que era una obra de arte digital, y así se llama, ¿no? Es el arte digital. ¿Y qué tal que lo que está muriendo, porque es algo muy sabido de que el autor no siempre existió, el autor es el resultado de una época, Muy ¿no? ficcional también. Que fue creo que fue en el Renacimiento cuando el concepto o Empezó a importar el nombre. o sea, empezaron a firmar y entonces la autoría existía, pero antes no existía, era un encargo, punto, ¿no? ¿Qué pasa que lo que realmente está pasando es que va a morir la autoría o va a mutar la autoría? Porque, por ejemplo, ahorita que dices, no me roben esa idea, o cuando dices, Claro, sí, o cuando dices, voy a poner el prompt, y mucha gente no lo va a hacer porque cuando vean que es el prompt, va a perder como lo difícil o el misterio. Eso está muy padre y también ya lo habíamos platicado antes respecto de la música. Porque también te gusta, es bueno, Sí, claro, tocas guitarra ajá. y cantas. A ver, creo que a muchos les atemoriza porque vamos a perder, todos los artistas van a perder un lugar central en la creación de productos culturales. Es decir, nos vamos a quitar de la escena. Sí. Pero no está mal, porque ahí en el fondo es nuestra golotrea, porque también creo que hay mucho de lo que mueve a los artistas, esto no lo digo solo de los poetas, sino lo que mueve a los artistas es la búsqueda de trascendencia, es buscar la mirada masiva. Entonces, lo platicábamos, a ver, hoy día el cantante que se pone en un estadio con multitudes, pero este artista no sabe tocar ningún instrumento, no sabe cantar, todo su apoyo es tecnológico. Él no es un creador, es un medium para que ocurra una experiencia religiosa orgiástica, ¿no? Él es un medium. ¿Qué es lo que le duele a los músicos, no sé, a los pianistas? Yo amo a Fito Páez, ¿no? Pero el otro día estaba quejando mucho del reggaetón y de estas cosas.
¿qué es lo que le preocupa a Fito? Perder Pues, el privilegio, perder relevancia. el pedestal en el que estamos. Y quizás esto, ¿no? Creo que lo que nos preocupa es que en algún momento la IA va a producir novelas que van a ser mejores que las que escribimos nosotros. Va a ser poemas mejores. Pero te voy a decir algo, ahí nos devuelve entonces a la realidad de la poesía. ¿Escribes porque el acto creativo lleva en sí mismo el placer o escribes para que los demás te aprecien y te vanaglorien? Porque entonces, ¿qué buscas? El reconocimiento de las multitudes. Bueno, los poetas nunca son reconocidos por multitudes, ¿no? Pero me refiero a los músicos. Sabios. A ver, ¿qué es lo que te importa? ¿La música? No sé si era Miles Davis, pero vi un short igual que me encontré por ahí de una entrevista que le dicen, oye, ¿tú seguirías tocando música? Sí, claro, yo seguiría tocando música siempre, porque a mí lo que me gusta es crear música. ¿Eso es arte? Indistintamente de si tienes 12 apóstoles o 20 millones. La gente que nos gusta crear, vamos a seguir creando, nos lean 1000 veces. Porque es una necesidad. Exacto. Crear es una necesidad, si no nos es... leen 1,000,000 de veces, claro, nosotros todos queremos que las cosas que hacemos, tu podcast, tus fotografías, los poemas que escribo, queremos compartirlos porque creemos que es algo que podemos sentir en común. Pero vaya, que si no pasa, uno sigue escribiendo. O sea, además, yo creo que no hay nadie más masoquista que los artistas, ¿no? Seguimos creando todo el tiempo, nos vean o no nos vean. Porque claro, hay mucha gente que se queda en el camino. Yo recuerdo cuando empecé como a reunirme con otros poetas, que ya fue grande, ¿no? Los 20 y tantos. Cuando empecé a reunirme con otros poetas, pues yo conocí a un montón de chicos de mi generación. De mi generación en esta ciudad, somos bien pocos los que sigo ubicando. Porque yo además llevaba como un registro... tengo un blog que se llama Viaje Inmóvil, lo pueden buscar ahí en línea. Y en ese blog iba yo juntando poetas de los nacidos en los 80, los de mi generación. Iba a encontrar a los que me parecían, los que a mí me gustaban más. Era mi antología. ¿Y cuántos quedan? Pues muchos de ellos ya desaparecieron, dejaron de escribir. Y mucha gente con la que yo escribía hace 20 años ya no se dedica a eso, se dedicaron a otra cosa. Y el puñadito que quedamos, ahí seguimos. Porque en el fondo, pues, amamos el arte de crear, no solo en poesía, ¿no? Sino en lo que sea. Es bien interesante lo que dices, cómo el tiempo como que va deslavando, ¿no? a las personas, ¿no? Y algunas se quedan, o se pueden transformar y hacen otra cosa artística, ¿no? No necesariamente la parte de la... Sí, entonces lo que nos va a quitar la IA es el protagonismo. Exacto, es eso. Oye, los poetas estamos acostumbrados, entonces que se peleen los músicos. Los cineastas, ¿no? Que se peleen los músicos, los cineastas, güey. ¿No? Más ahora que tenemos a nuestros divos. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo lo afronta Del Toro versus Iñárritu? Que dos maneras muy distintas, ¿no? De pensar de encarar, y de ver de encarar el fenómeno. Sí, también, pues es que yo pienso que al final vamos a... Y está bien, güey, o sea, está bien. Sí. Ahora, pero yo no sé también cuánto del fenómeno de la recepción, es decir, también yo como escucha o como lector, porque es mentira que una obra es solo la obra. A ver, a mí me encanta Vallejo, no solo por lo que escribe Vallejo, que desde luego tiene una obra muy compleja, ¿no? Pero me encanta Vallejo por la historia de Vallejo, güey. Sí. Acabas de darle un punto porque es lo que siempre digo, que tenemos pocos años para entender una cosa. Lo único que nos va a dar valor como profesionistas y como actores en el mundo de la creación es tu biografía. Claro. ¿Dónde estabas cuando qué? ¿Qué dijiste cuando esto? Eso es lo que te va a definir. Y mira, hay mucha polémica porque entonces dicen que si juzgamos a la obra por el artista, pero yo sostengo que el creador es otro de los signos que tenemos que leer en una obra. Entonces, cuando escuchamos, o cuando pensamos de Modigliani, pues pensamos en la vida de Modigliani. Cuando pensamos en Van Gogh, pensamos en Van Gogh. En fin, todos los artistas que nosotros apreciamos, los apreciamos también por la vida, porque algo nos identificamos con ellos. Y entonces podemos ver un cuadro y decir, no mames, qué cosa tan hermosa. Y luego leemos la biografía y decimos, wow, este tipo era tremendo. Y le tenemos más aprecio a la obra. Entonces, eso sí nos lo va a poder quitar la IA. O al contrario, es que los nuevos poetas, o los nuevos escritores, además de tener una vida
van a poder crear obras a través de prompts más complejos, y creo que ahí ahora está la dinámica, ¿no? Cómo crear un prompt más majestuoso para que la obra que pueda crear cualquier ¿Quede inteligencia mejor? artificial quede mucho mejor. Dijiste hace rato algo que yo recién lo he estado escuchando y tiene mucho sentido, que es que el verdadero artista debe estar creando en la frontera. Sí, O sea, si quieres, dicho de otra manera, si te da miedo la IA, demuestra que eres humano. Y la única manera de demostrar que eres humano artista, quizás no es usando la IA. Es decir, ok, estoy harto, es que no, entonces genera una experiencia humana que te permita hacer un nuevo poema. Es decir, Claro. no te quedes en la casa. Sal al mundo y genera una experiencia que impacte al mundo, pero no en una silla. Claro. O sea, yo no leo mucho en general. Me gusta, pero me cuesta trabajo, pero soy muy bueno para separar las cosas. Y sé cuando un aforismo es bueno, cuando un poema es bueno, cuando una lectura es buena. Y yo creo que efectivamente la IA no está en la frontera. O sea, hasta ahorita todavía el humano tiene experiencia humana. Cuando los cyborgs salgan al mundo y perciban el olor, el olfato y la vista, que ya... Se acabó todo. ¿Sí? No, ahí sí ya va a haber un robot que va a tener su biografía. Y va a decir, yo estuve en esta guerra, después platiqué con este güey. No, y quizás podamos coexistir como neandertales y homo sapiens. Sí, sí, y vamos a coger como los sapiens y los neandertales. Sí. Pero por lo pronto, yo creo que un artista que quiere estar en la vanguardia tiene que trabajar en la frontera, y no es en la computadora. Es teniendo experiencias humanas y que diga, yo tengo 7 hijos. Nadie quiere, yo tengo 7 hijos. Y les voy a contar lo que significa tener 7 hijos cuando parece que no hay futuro. Claro. Yo quiero escuchar ese poema. Yo quiero escuchar Claro, un güey que tiene los huevos de tener 7 hijos y que no les puede explicar nada, porque el futuro que se viene es inexplicable. Ahí se puede generar un nuevo poema que no lo va a entender la IA, porque eso todavía no pasaba, Sí, apenas porque está pasando. Claro, ¿no? En el caso de, no sé, de Cervantes, ¿no? Ir a la guerra, ser apresado, que le bochen una mano, regresar. O sea, que eso eran vidas súper intensas de ese tiempo. Entonces, claro, nosotros leemos a Cervantes y decimos, wow, qué buena obra. Pero cuando sabemos la vida decimos, güey, aparte de ser un genio, el tipo tuvo una vida súper intensa. Pero más bien, porque tuvo la vida súper intensa, Claro, se convirtió en un genio. Esto decían de, no recuerdo qué bajista famoso, ¿no? Pero que llegaron y preguntaron, oye, ensayo todos los días y no toco como tú, ¿no? Pues Ali vive. Es cierto, ¿cómo vas a sentir lo que estás tocando si no hay esta... A ver, es una visión romántica, pero esta suerte de catarsis, ¿no? De arrobo musical. Yo no soy un gran músico, me sé 5 acordes, pero los 5 acordes me bastaban para A ver, pero era honesto, ¿no? A mí antes me preocupaba mucho de que justo no ser un músico, me preocupaba mucho. No ser un músico profesional. Pero yo dije, a ver, es que yo no soy un virtuoso de la guitarra ni del canto. ¿Qué voy a hacer distinto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a darles a alguien que va a pagar entradas para venir a verme? Espérate, teatros pequeñitos, ¿no? Pero dije, lo único que puedo hacer es ser honesto y sentir de veras lo que está pasando aquí. Y cantas muy bien, ¿eh? Y entonces me contorsionaba yo en el escenario. Además me ponía pedo, ¿no? O sea, me ponía hasta el culo. Y tocando la guitarra y desgarrando, me dije, güey, pues tengo que montar este dramatismo. Claro. Además del tipo de música que cantaba, ¿no? Que era música de José Alfredo. Entonces, pues eso es lo que le puedes dar. ¿Por qué? Pues porque entonces estás respaldando esta obra con una experiencia humana, con un arrobo. Lo mismo pasa cuando lees poemas. Que esto yo creo que sí es para invitar a la gente a que acudan más a los recitales de poesía, porque, a ver, uno como poeta, yo no sé, llevo escribiendo creo que ya 2 años un libro que ya estoy terminando, ya te había comentado, lo sigo corrigiendo. Pero lo había escrito aislado en la computadora. Pero solo sabes si el poema es bueno hasta que te paras enfrente y lo dices. Claro. Y la gente se puede quedar así como con cara, eso siempre pasa, ¿no? Con cara de, ¿qué dijo? O si de pronto los ves que están entrando también en una catarsis, ¿no? En un arrobo. Si quedan así, si ponen esa cara, sirvió el pinche poema. Sí, que tienes, es como la evidencia total de que tienes un olfato del presente. Claro. Y esas cosas, ese tipo de señalamientos sí me los hace Gemini. O sea, sí le pido consejos. Oye, ¿dónde crees que se rompe el ritmo? ¿Dónde crees que no? Cosas técnicas, quizás. Cosas técnicas, donde sí me puede corregir un verso. Ah, mira,
Y también, pero esto no solo con Gemini, güey. O sea, esto es hasta con mis maestros de los talleres de poesía, que te dicen, corrígele aquí, y tú por tus huevos dices, ni madres, güey, aquí se queda porque es mía, güey. Sí, sí. Y lo mismo con Gemini, ¿no? Te agarra y te dice, que es la que yo utilizo más en esto. He usado ChatGPT y Gemini, son mis faps. Pero después, pues como tengo toda la Google Cloud, o Google Space, no sé cómo se llama, ya hice comercial acá, ¿verdad? Pues entonces me quedé con Gemini, entonces con la que trabajo. Entonces me da 50 consejos Gemini sobre una obra o sobre algo que escribí. Eso sí, por ejemplo, cuando hago prosa, o sea, hago un ensayo o hago un artículo, eso sí primero los paso ahí para que me corrija todo y me hace 50 observaciones. Creo que con la poesía soy más purista, pero con la prosa soy más... sí le pido mucho más opinión a Gemini. Y entonces me da 50 consejos y de los 50 consejos me quedo con 6, güey. Pues es un uso también muy interesante. Oye, y para ir concluyendo te quiero hacer una pregunta que siempre la dejo hasta el final. Y es, tú sabes que los duelos tienen etapas, ¿no? Yo he descubierto, yo estoy como, no sé si entrando o saliendo. O... Yo estoy con duelos encimados. Sí. Ya me contaste tu bueno, los dos estamos en duelo, pero se te están... se te están encimando, traspapelando los duelos amorosos. Ajá. Pero ya ves que siempre en psicología dice, no, que está la ira, la negación, ¿no? Luego la ira, luego la aceptación, bla, 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 ¿no? Ajá, la tristeza. Un amigo dice, y luego la monetización guapa, ¿cuándo? ¿No? ¿En qué etapa del duelo crees que estás, pero no del duelo amoroso, sino el duelo de esto, de la IA y de la especie? ¿En negación, en aceptación? No, yo creo que ya estoy en la aceptación. ¿Sí? Sí, claro. Me llevo muy bien y a mí me parece que yo siempre he buscado siempre entregarme a la tecnología porque me parece que, pues sí, que otra vez, pienso que ha sido una constante en la humanidad y yo pues siempre he tratado de incorporarme a la tecnología. Desde que salieron las redes sociales, me entregué a eso. Salieron los Poetweets, me entregué a los Poetweets. Pero eso es, digamos que eso sí desde el punto de vista del duelo de la IA, porque ya usas las herramientas, ya estás en aceptación, pero en el duelo sapiens, o sea, si yo te dijera... O sea, como humanidad, ¿en qué parte? Como especie. Si yo te dijera, estamos en la negación. como especie estamos en la negación. Todavía no aceptamos que esto ya es otra cosa, ¿no? Y creo que en general no estamos viendo lo que es capaz. Y hay mucha resistencia, ¿no? Creo que apenas, no sé dónde, en qué país, no sé si multaron o le quitaron su cédula a un abogado porque hizo una cosa con IA, o sea, una demanda con IA. Güey, ¿por qué es eso? O sea, lo malo no es usar la IA, lo malo es que el abogado no haya hecho bien su chamba, ¿no? Sí, es como cuando de repente están robando roban algo o explota algo y todos estamos así como... Son esos 3 segundos que dices, güey, ¿es verdad lo que está pasando? Sí. Pero nos va a durar como 10 años, ¿no? No, y ya el temor de todo. Es que sí hay también mucho temor de cuál es la capacidad del robo de información, ¿no? De total. Estar siendo espiado todo el tiempo y de que eso se pueda revelar por cualquiera y en cualquier momento. Y entonces, a ver, las cosas que tú ves en internet, las pláticas que tienes por teléfono, todas las cosas que le estás preguntando a tu bocina inteligente todos los días... las conversaciones que tienes con Chatty y con Gemini, ¿no? Y todo eso está siendo grabado y se te puede destruir pero la vida, fíjate la ironía. Los podcasts fue voluntariamente ser voyeuristas de la intimidad. Claro, sí. O sea, el podcast es un formato en donde... Meterte a la cocina, a las entradas. Pero con totalmente voluntario. O sea, aquí no hay un hacker ni el gobierno de Rusia o China o Estados Unidos, no. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Bueno, las redes sociales fueron eso, ¿no? Les entregamos toda nuestra información a Google, le entregamos todo. Google, Facebook, todo. Twitter, que ya no existe, pero ahora Threads, ¿no? Instagram, todo eso ya, pues lo hemos hecho voluntariamente. Que tiene mucho que ver también con el narcisismo de la posmodernidad, que nosotros lo recibimos en nuestras manos, ¿no? Nosotros somos hijos de la posmodernidad y nos encantó mucho la exhibición, la difuminación entre lo público y lo privado. Nosotros recibimos el mundo y lo estamos entregando a la IA. Bueno, cuarentines. Muchas gracias, Abel, por haber estado por acá. Nos quedamos con estamos en negación. Yo también siento que estamos en negación. Pero bueno, como el Titanic, ¿no? Que se escuchen los violines, disfrutémoslo. Mucha poesía. No queda de otra. Muchas gracias, carnal. No, gracias a ti.
Te iba a hacer el salud con el agüita, pero acá tenía el vaso. Con whisky mejor.